¿Cómo habría sonado Jerusalén en la madrugada en que la muerte parecía haber ganado, pero en realidad estaba a punto de perder para siempre? Piensa en eso un momento, no en una batalla épica, no en un ejército marchando, no en un rey proclamando victoria desde un trono, sino en silencio, en oscuridad, en el frío de una mañana que todavía no sabía lo que estaba a punto de suceder. Esa mañana existió, ocurrió, en un lugar real, en una ciudad real, entre personas reales que llevaban el corazón destrozado. Y lo que pasó en las primeras horas de ese domingo cambió el curso de la historia humana para siempre. Esta es esa historia. 2 días antes, Jerusalén había sangrado. El viernes había dejado una herida abierta sobre la ciudad. Gritos, soldados, polvo, madera, clavos, una ejecución pública, brutal, diseñada para humillar. Jesús de Nazaret, el que había sanado enfermos, el que había hablado del reino de Dios con una autoridad que nadie podía imitar, el que había desafiado la hipocresía y consolado a los quebrantados, había sido clavado en una cruz romana y había muerto ante los ojos de todos. No fue una muerte discreta, fue una muerte que quedó grabada en los ojos de quienes lo amaban y también de quienes lo odiaban. Sus discípulos lo vieron caer, lo vieron bajar del madero, supieron que su cuerpo fue colocado en un sepulcro nuevo, cerrado con una gran piedra, y encima del dolor estaba el miedo, porque si a él lo habían condenado así, ¿qué podía pasar ahora con los que habían estado a su lado? Luego llegó el sábado. El sábado fue un silencio diferente al de cualquier otro día de reposo. Era un silencio pesado, cargado, casi imposible de respirar. La ciudad quedó suspendida entre la obediencia religiosa y una tristeza que nadie sabía nombrar del todo. Los discípulos estaban escondidos, algunos seguramente quebrados por la culpa. Pedro, que había negado al Maestro 3 veces antes del amanecer del viernes, cargaba algo que iba mucho más allá del duelo. Fue un día en el que el tiempo pareció detenerse sobre las cenizas, y cuando esa noche terminó, cuando el primer día de la semana comenzó a levantarse sobre los tejados de piedra de Jerusalén, el mundo todavía parecía cubierto por la misma sombra. Nada había cambiado. Todo indicaba que aquella historia había terminado del modo más cruel posible. Pero aquí es donde todo cambia. En algún punto de esa madrugada, antes de que la ciudad despertara del todo, unas mujeres se pusieron en camino. Sus nombres quedaron registrados: María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, y otras que habían seguido de cerca a Jesús. No iban movidas por una expectativa de triunfo, no iban imaginando una victoria, no iban pensando en milagros. Iban porque amaban, iban porque el amor, incluso herido, incluso destrozado, sigue caminando. Llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo. Era un acto de reverencia, de duelo, de fidelidad. Querían completar los gestos de cuidado que la prisa del viernes no había permitido terminar con calma. Imagina sus pasos sobre los caminos todavía húmedos por el rocío. El cielo apenas comenzando a clarear, la ciudad dormida, el silencio roto solo por sus propias pisadas y quizás por algún llanto ahogado. Cargaban una tristeza que no había dormido, y mientras avanzaban había una preocupación muy concreta que pesaba tanto como la pena que llevaban dentro. La piedra, aquella gran piedra que sellaba la entrada del sepulcro, no era un detalle menor, era una barrera real, sólida, pesada, inamovible para unas pocas mujeres que caminaban solas antes del amanecer. ¿Quién se la movería? ¿Cómo podrían entrar? Incluso en medio del llanto, la realidad seguía imponiendo sus preguntas, y así llegaron no con la certeza de un milagro, sino con la lógica amarga de quien espera encontrar un cuerpo muerto. Ese detalle lo cambia todo, porque el amanecer de la resurrección no comenzó con una multitud celebrando. No comenzó con himnos ni con fuegos artificiales, ni con una proclamación oficial desde los muros de la ciudad. Comenzó con un pequeño grupo de personas heridas, cansadas y desconcertadas. Comenzó con lágrimas, comenzó con la sombra de la pérdida, y precisamente por eso, lo que ocurrió después fue tan absolutamente estremecedor. Cuando se acercaron al lugar notaron algo que no tenía explicación. La piedra ya no estaba en su sitio. Aquello no era un pequeño desajuste, no era una confusión de la penumbra. La piedra había sido removida, el sepulcro estaba abierto,
Y en ese instante el dolor tuvo que mezclarse con algo completamente diferente, no con alegría, al menos no todavía, sino con alarma, con espanto, porque un sepulcro abierto, para quienes llegaban buscando a un muerto, no era al principio una buena noticia, era la señal de que algo se había roto en el orden esperado de las cosas. Entraron, o se asomaron, con el corazón acelerado, con la respiración cortada, con los ojos intentando procesar lo que estaban viendo. Y entonces llegó el golpe más desconcertante de todos. El cuerpo no estaba. El espacio donde debía estar Jesús estaba vacío. Quedaba el sepulcro, quedaba la memoria reciente de la muerte. Pero Él no estaba. Esa ausencia pesaba más que cualquier piedra. No era un vacío cualquiera, era un vacío que desafiaba toda explicación inmediata. Era un vacío que gritaba sin hacer ningún ruido. Los relatos evangélicos no describen aquí una reacción de euforia. Describen algo mucho más humano, mucho más real. Miedo, desconcierto, asombro mezclado con confusión. No era fácil pasar de la escena de la cruz a la idea de la resurrección en un solo instante. El dolor todavía estaba demasiado fresco. La herida del viernes todavía ardía y la mente humana no está construida para procesar lo imposible en cuestión de segundos. Entonces aparecieron mensajeros, figuras con vestiduras resplandecientes, un ángel junto al sepulcro. Los relatos coinciden en la escena, aunque cada uno la narre con su propio énfasis, y lo que dijeron esas figuras quedó grabado para siempre. No está aquí. Ha resucitado. Piensa en ese momento. El aire frío de la mañana, la piedra retirada, el interior del sepulcro abierto, la respiración entrecortada, el llanto todavía presente, y de pronto esas palabras, imposibles, enormes, abriéndose paso en medio del horror reciente. No era una metáfora para consolar a personas abatidas, no era una manera poética de decir que el legado de Jesús continuaría en el recuerdo. Era una declaración directa, concreta, histórica y espiritual. El crucificado ya no estaba en la tumba, porque la tumba ya no podía retenerlo. Y entonces vino el llamado a recordar que Él lo había dicho, recordar que lo había anunciado. Sus sufrimientos, su muerte, su resurrección, todo había sido pronunciado antes. Las palabras habían estado allí, pero en el instante de la pérdida, esas palabras no habían podido ser comprendidas en toda su dimensión. Eso también es profundamente humano. Muchas veces la verdad ha sido dicha delante de nosotros, pero el dolor nos impide verla hasta que el cielo la hace imposible de negar. Aquella mañana las mujeres no solo se encontraron con un sepulcro vacío, se encontraron con la necesidad de releer todo lo que habían vivido junto a Jesús. La cruz que parecía el final empezaba a revelarse como el umbral. La piedra que parecía sellar la derrota había quedado a un lado. El sepulcro que representaba el poder definitivo de la muerte se convertía en testigo silencioso de que algo mayor había irrumpido en la historia, algo que nadie había podido prever del todo, algo que nadie había podido detener. Las mujeres salieron de allí con el alma sacudida. Los evangelios dejan ver esa tensión tan intensa, temor y gozo al mismo tiempo, estremecimiento y urgencia. La noticia era demasiado grande para guardarla, pero también demasiado grande para asimilarla de inmediato. Iban con prisa, con palabras atropelladas en la mente, con el corazón intentando alcanzar lo que sus ojos ya habían presenciado. Y la noticia llegó a los discípulos, pero no fue recibida con serenidad. No fue recibida como si todos hubieran estado esperándola con calma. Al contrario, la primera reacción fue incredulidad, confusión, dificultad para aceptar algo tan fuera de toda experiencia humana conocida. Ellos también estaban marcados por el trauma del viernes. Ellos también habían visto morir a Jesús. Ellos también habían atravesado el sábado bajo el peso del miedo y la culpa. Algunos estaban escondidos, otros quebrados. La resurrección no irrumpió en un grupo triunfante, irrumpió en una comunidad herida. Por eso la noticia del sepulcro vacío tuvo que sonar al principio como algo casi insoportable de creer. Y sin embargo, algo en el testimonio de aquellas mujeres encendió el movimiento. Pedro corrió hacia el sepulcro, y según otro relato, también el discípulo amado corrió con él. Esa carrera contiene una fuerza inmensa. Es la carrera de quienes no saben si van hacia un escándalo, hacia un robo,
hacia una confusión o hacia la posibilidad más grande que jamás se haya escuchado en la historia del mundo. Es la carrera de la esperanza luchando contra el miedo. Imagina esa escena, la ciudad ya algo más despierta, la luz de la mañana creciendo sobre los tejados, dos hombres corriendo por calles y senderos con el pecho oprimido, arrastrando todavía la memoria del viernes. Llegan al sepulcro, ven que está abierto, se asoman, observan los lienzos doblados, ven que el lugar no está como estaría después de una profanación caótica. Hay un orden extraño, una ausencia demasiado elocuente, una huella silenciosa que no tiene explicación humana simple, pero incluso allí, incluso ante esa evidencia, la comprensión completa no llegó de golpe. El domingo de resurrección no fue una experiencia simplista, fue un amanecer de revelación progresiva. Primero el impacto, luego la búsqueda, después la memoria de las palabras de Jesús, luego las señales, más tarde las apariciones. La fe de aquella mañana no nació como una emoción fácil, nació como una convicción que se abrió paso atravesando el duelo, la duda y el temor. Eso es parte de la belleza más profunda de este relato. María Magdalena ocupa un lugar especialmente conmovedor en esta mañana. Su dolor aparece en los relatos con una cercanía que toca el corazón. Ella había ido al sepulcro con amor real, con duelo real, con lágrimas verdaderas, no con expectativas de gloria, no con teorías teológicas ordenadas, solo con el amor que no sabe a dónde ir cuando pierde lo que más quería. Y en ese mismo escenario fue una de las primeras en experimentar el giro absoluto de la historia. Pasó de llorar ante la ausencia a encontrarse con la presencia viva del Señor resucitado. Esa transición contiene una de las verdades más poderosas que este relato ofrece. El lugar del llanto puede convertirse en el lugar del encuentro. Y aquí está el corazón de todo esto. La resurrección no borró la cruz, no la minimizó, no hizo como si el sufrimiento no hubiera existido, no ofreció una explicación cómoda que eliminara el dolor del viernes. Al contrario, lo atravesó. El Cristo resucitado es el mismo que fue crucificado. Las marcas de los clavos no desaparecieron. La victoria del domingo no nació ignorando el dolor. Nació saliendo de él con una gloria que la muerte no pudo apagar. Por eso esta historia no ofrece una esperanza barata, ofrece una esperanza que ha pasado por la tumba y ha salido vencedora. Y eso lo cambia todo, porque significa que la cruz no fue el final, significa que la derrota aparente era el preludio de una victoria que ningún ojo humano había podido imaginar. Donde el mundo veía un final, Dios estaba preparando un comienzo. Donde los hombres veían sepultura, Dios estaba levantando vida. Donde el miedo cerraba puertas, Dios abría una esperanza que atravesaría siglos. La piedra que parecía la firma definitiva sobre una derrota irreversible había quedado a un lado. El sepulcro que representaba el poder más absoluto de la muerte se había convertido en testigo de su propia derrota. Para quienes estaban allí aquella mañana, esto no era solo una doctrina, era un terremoto interior. Significaba que Jesús había dicho la verdad, que su autoridad no terminaba en la cruz, que el pecado, el mal y la muerte no tenían la última palabra, que el reino que él había anunciado no había sido derrotado por Roma, ni por el Sanedrín, ni por la traición, ni por los clavos. Significaba que la aparente victoria de las tinieblas había sido provisional, y quizás uno de los detalles más hermosos de todo esto es que la noticia no comenzó siendo confiada a los más poderosos de Jerusalén, no a los dirigentes, no a los soldados, no a los hombres que creían controlar la historia. Comenzó a abrirse paso en el testimonio de mujeres fieles, en discípulos confundidos, en corazones heridos. Así actúa muchas veces Dios, no según la lógica del prestigio, sino según la verdad de su propósito. El amanecer más importante del mundo fue visto primero por personas que solo habían salido a llorar a su maestro. Hay algo profundamente conmovedor en esto para cualquiera que esté escuchando hoy, porque todos conocen, de una forma u otra, mañanas en las que parece que el dolor ganó. Todos conocen momentos en los que una piedra parece demasiado pesada, en los que el sepulcro parece demasiado definitivo, en los que la esperanza parece llegar tarde o no llegar del todo. Todos conocen el peso del sábado, ese silencio entre la pérdida y lo que todavía no ha llegado.
ese espacio donde la oscuridad parece permanente y el amanecer parece imposible. Esa es tu piedra, ese es tu silencio, esa es tu espera. Y el domingo de resurrección proclama que Dios puede irrumpir justo allí donde el ser humano solo ve cierre. Proclama que el silencio no siempre es abandono. Proclama que la oscuridad puede ser la última hora antes del amanecer más importante de tu vida. La resurrección llegó a personas reales, quebradas, limitadas y temerosas. Dios no esperó a que todos estuvieran fuertes para revelar su victoria. La anunció donde había duelo, la encendió donde había desconcierto, la hizo brillar en un amanecer que humanamente hablando todavía parecía cubierto de cenizas. Imagina por un instante el sol elevándose ya con más claridad sobre Jerusalén, iluminando muros, patios, escaleras y azoteas. La ciudad parece la misma, pero no lo es. En algún lugar, unas mujeres todavía tiemblan recordando lo que vieron. En otro, discípulos intentan comprender lo impensable. El sepulcro permanece allí, abierto, silencioso, incapaz de recuperar al que una vez recibió, y sobre todo ello se levanta una verdad que ya no volverá a descender. Jesús ha resucitado. Si Él resucitó, entonces la cruz fue victoria y no derrota. Si Él resucitó, entonces la desesperación no tiene la última palabra. Si Él resucitó, entonces la historia humana no está cerrada por la tumba, sino abierta por la vida de Dios. La tumba quedó vacía, la piedra fue removida, y lo que parecía el final era, en realidad, el comienzo de todo. El domingo siempre llega, incluso después del viernes más oscuro, incluso cuando la piedra parece inamovible y la esperanza parece muerta. El domingo llega. Y nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual después de eso.